Conociendo al Padre para volver a creer. Hoy voy a hablarles acerca de el vino. Quiero que nos adentremos en esta enseñanza conociendo un poco acerca del proceso del vino, cómo se fabricaba el vino en el siglo I. Y resulta que en esos tiempos, justamente en los tiempos del Señor Jesús, la elaboración del vino era una actividad central en la vida diaria. Era algo que estaba profundamente arraigado en la religión y en la cultura, y era un proceso que se ejercía generalmente desde un trabajo muy artesanal, comunitario, en el campo y cerca de los viñedos. Y resulta que este proceso de la fabricación del vino tenía, pues digamos, varias etapas. Entonces, la primera etapa yo la clasifiqué como la vendimia y el pisado. ¿Listo? Y la vendimia trata de la recolección manual que se hace de la uva, y generalmente esta se hace en el verano, que viene siendo aproximadamente entre los meses de julio a septiembre, y digamos que diferente a lo que nosotros conocemos de los procesos industriales que se ven hoy en día, todo se hacía de manera manual y después de esa recolección se llevaba a una bodega. De allí pasaba a los enólogos, que los enólogos son las personas encargadas de analizar el azúcar, la acidez, el estado de la uva, y este proceso define la calidad, el aroma y el sabor del vino final. Después de que pasa por estas personas, se llevan a unas cestas al lagar, y resulta que el lagar era una estructura como de piedra, de roca lisa, y en ese lagar es donde hombres generalmente y jóvenes hacían el proceso del pisado y lo hacían pues descalzo, ¿cierto? Entonces digamos que ellos lo hacían de esa forma para buscar extraer el jugo de la uva, pero sin pisar la semilla, porque si se pisaba, digamos que esto lo que hacía era darle como un sabor amargo a ese vino. Entonces ya después de ese proceso del pisado descalzo, el jugo o lo que conocemos también como mosto fluía ya por unos canales que ya digamos que iban como bajando a unos pisos inferiores o a unas piletas o unas cisternas que generalmente quedaban en un nivel inferior. Y de allí pasaba a un siguiente proceso, que es la fermentación natural, ¿sí? Y la fermentación comenzaba de manera espontánea, o sea, gracias a las mismas levaduras presentes naturales, incluso en la cáscara de la uva, y digamos en esa combinación con el medio ambiente o con el aire, es que empezaba este proceso de la fermentación natural. Y más o menos entre el tercer y quinto día, este jugo empezaba a burbujear, digamos fervientemente, ¿listo? Y de esa forma, digamos que él terminaba ese proceso final. Después seguía el almacenamiento y la conservación. Y el vino nuevo, por lo general, se guardaba frecuentemente en odres, ¿sí? Que los odres se fabrican en pieles de cabra y con pieles de oveja cocidas, y seguía, digamos, de esa forma fermentándose y liberando gases. Por eso es que hemos escuchado, y de hecho la palabra de esta iglesia para este año es vino nuevo en odre nuevo. Entonces, ¿por qué era necesario que el odre fuera nuevo? Porque digamos que ese vino seguía fermentándose y necesitaba que tuviera como esa expansión, pero si era un vino nuevo, pues ¿qué iba a pasar? Perdón, un odre viejo, ¿qué iba a pasar con ese vino? Pues se iba a perder, se iba a derramar. Para una mejor conservación o para vinos de mayor calidad se utilizaban grandes tinajas de barro o ánforas, y estas se sellaban con resinas de cera, tapones de corcho, para evitar que el aire pues lo vinagrara. Y como no existían, digamos, lugares de refrigeración, lo más usual eran como colocarlos en cuevas o sótanos para evitar precisamente detener, digamos, ese proceso de la fermentación. Y al final lo que se obtiene es el vino tinto, que en esa época, y creo que hoy en día todavía, sigue siendo como el que más predomina,
y con un color intenso extraído de la maceración de los ollejos. Entonces los ollejos es como esa piel que recubre precisamente la uva. Y era habitual rebajar el vino con agua antes de beberlo para mejorar el sabor o el preservado. Y en muchas ocasiones se añadían especias, por ejemplo también le colocaban miel, canela, azafrán, mirra o incienso. Bueno, entonces después de culturizarnos un poco, en mi caso no sabía mucho acerca del proceso del vino, conocía más o menos. Yo quiero preguntarles, ¿quién recuerda cuál fue el primer milagro del Señor Jesús? Y yo quiero que usted me acompañe, por favor, al libro de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Y efectivamente, el primer milagro del Señor Jesús sucede en las bodas de Caná. Y su primer milagro es convertir el agua en vino. Y dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y esta historia usted seguramente la ha escuchado muchas veces, ya la conocemos, pero tiene un significado muy profundo, teológico, simbólico y espiritual. Y yo quiero que conozcamos un poco cuál es el significado del vino en la cultura judía. Y dice que el vino generalmente en esas épocas simbolizaba la bendición de Dios, simbolizaba alegría, abundancia y este vino, incluso digamos las personas que no bebían o cuando no se tomaba el vino, era una señal de luto o que la persona estaba haciendo un voto especial, por ejemplo como el de los nazareos. ¿En qué momento se usaba el vino? Pues resulta que el vino estaba presente en la mesa diaria. Se tomaba como el agua, porque el agua no siempre era potable. Entonces el vino rebajado con agua era la bebida más común en todas las comidas. También se utilizaba mucho en celebraciones religiosas, como en las libaciones del templo, en las santificaciones, en fiestas solemnes, en celebraciones sociales, especialmente en las bodas, y también tenía un uso medicinal como antiséptico. Pero, ¿qué significaba específicamente el vino en las bodas? Y resulta que en ese tiempo el vino no era simplemente un acompañamiento, sino que se convertía como en un elemento jurídico que validaba el honor y la alianza de la familia en esa boda. Entonces, una de las características, digamos, más marcadas que simbolizaban el vino en las bodas en el siglo I o en el tiempo del Señor Jesús, era que era un sello de pacto jurídico. O sea, era, digamos, un elemento central. Incluso se decía que los novios bebían de la misma copa y lo que hacía esto era validar la alianza entre esa nueva pareja y que entraba como en una compañía de vida y destino ante Dios. También el vino significaba que era el termómetro de la alegría. O sea, si había vino, todo el mundo estaba happy, ¿cierto? Entonces, representaba la bendición de Dios sobre la nueva unión y la prosperidad futura del hogar. También se habla de que el vino era símbolo de fecundidad. Y de hecho, en el libro de Cantares se compara frecuentemente el vino con la dulzura del matrimonio. Y representa la esperanza y una vida fértil y llena de regocijo mutuo. Era también prueba de hospitalidad y honor, como le mencioné antes, porque generalmente las bodas duraban 7 días, ¿sí? Entonces era responsabilidad estricta del novio proveer suficiente vino para toda esa semana de fiesta y foforro. Entonces resulta que quedarse sin vino era una humillación social devastadora, ¿sí? O sea, que manchaba la reputación de la familia y además imagínense en el oso tan grande, uno en medio de la fiesta, decir, se acabó el vino. En conclusión, aquellos anfitriones de la fiesta estaban metidos en un tremendo lío, porque en teoría, digamos que de las cosas más principales de la boda, que era el vino, había acabado. Entonces, por ejemplo, nosotros los cristianos, que generalmente el parche más chévere que hacemos, o uno de los parches más chéveres que hacemos es salir a comer, ¿cierto?
Y en las reuniones cuando queremos celebrar que un cumpleaños, que el Día de la Madre como hoy, pues que es lo principal, la comida, ¿cierto? Entonces imagínense en uno hacer un reventón donde le lleguen más invitados de lo que uno esperaba, reparta la mitad y entonces ¿qué le va a decir a la otra mitad? No, pues uno no sabe ni en dónde meterse, ¿cierto? Entonces prácticamente esto estaba sucediendo en las bodas de Caná. Entonces, vamos a continuar con la lectura desde el versículo 3, por favor. Y dice así: faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo a el maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron. Y yo quiero hablarles ahora de el papel fundamental que tuvo María, la madre del Señor Jesús, digamos, para que este milagro sucediera, ¿sí? Y quiero resumirlo en 3 características. La primera, María ve lo que otros no ven. Y me gusta mucho esa actitud de María porque es como una mirada atenta, ¿cierto? Entonces ya sabemos que era una catástrofe social que el vino se hubiese acabado, pero su papel allí es como de una observadora activa, o sea, ella no espera a que los novios sufran la vergüenza, que los invitados se enteren, sino que ella se anticipa. No es una invitada pasiva, sino que ella siente como la angustia del momento propia, ¿cierto? Yo creo que ese momento es incómodo, como que lo que uno dice, pena ajena. Uy, qué embarrada. ¿Y ahorita qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y aquí quiero hablarles de la importancia de nosotros empezar a ejercer esas actitudes que hicieron o que promovieron a que el Señor Jesús hiciera su primer milagro. Y nosotros en nuestra vida tenemos directa e indirectamente, digamos, de cierta forma una responsabilidad con muchas personas que nos rodean, ¿cierto? Entonces, obviamente si somos mamá, pues tenemos, digamos, esa importancia de influencia en nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros hermanos incluso, en el ámbito laboral, con mis compañeros de trabajo, ¿cierto? O sea, somos como responsables de impartir a ellos, de cuidar nuestro testimonio, pero sobre todo hemos sido llamados a compartir la fe, ¿cierto? A cumplir la gran comisión del Señor Jesucristo y es hacer discípulos a las naciones. Entonces, de cierta manera, todos tenemos a alguien a quien más influir. Y digamos que tenemos esa misión de impactar la vida de los demás y me llama la atención esta actitud de María porque es el ejemplo de una mujer apercibida. Y en la Biblia no menciona si a ella fueron y la buscaron y le contaron que el vino se había acabado. Tampoco menciona, por ejemplo, que ella era la wedding planner, ¿no? Como para pues darse cuenta de que ya se había agotado. Sino que pasaba algo con María y que simplemente estaba, ¿qué? En la jugada. Entonces, ella no solo está presente, sino que ella observa con los ojos del Espíritu. Y lo que hace es detectar la carencia antes de que se convierta en crisis. Dígale a su vecino, hay que detectar la carencia antes de que se convierta en crisis. Entonces, María tiene algo que se llama una observación aguda. Y ella logra darse cuenta, incluso quizá antes que los novios y los invitados, pues que había ¿qué? Falta de vino. Y estar apercibido en nuestras vidas es notar, por ejemplo, el cambio de voz de mi esposo o de mi esposa. Quizá ese silencio inusual de un hijo, la paz en el hogar.
Cuando noto que, por ejemplo, mi amigo, mi pana, mi llave, empieza como a aislarse, como que ya no me responde el WhatsApp, este tan raro ese día no aparece, no lo veo, ¿sí? Cuando incluso, digamos, dentro de una organización observamos de que hay una baja productividad con nuestros compañeros de trabajo, hay como tensión en ese clima laboral y empezamos a ver cómo el vino, quizá el entusiasmo, se ha empezado ¿a qué? A agotar o a mermar. Cuando incluso escuchamos un comentario malinterpretado entre familiares, ¿sí? Que detectamos que como que en nuestra familia hay como división, como que es que yo vi que como que no le habló, como que la miró mal, ¿cierto? Ver lo que otros no ven es un estado de alerta que escucha lo que no se dice. Y cuando nosotros, por ejemplo, a nivel de iglesia detectamos como el invierno espiritual que pueda estar viviendo un hermano, ¿sí? Cuando nosotros vemos que de pronto, por lo general, ese hermano llega temprano a la iglesia, le encanta disfrutarse de la alabanza, se hace aquí adelante, siempre está sonriente, siempre está feliz, pero de un momento a otro empezamos a verlo como que, ve, ya no vino hoy, ¿qué pasó? Llegó tarde, se hizo atrás, ¿sí? Que parece que el vino del gozo se le empezó a acabar a mi hermano. Y algo que me gusta de esta característica de María es que ella no espera a que el problema estalle o que la escasez sea pública, sino que ella identifica cuándo ese vino empieza ¿a qué? A mermar. Característica número 2. Actúa antes que la necesidad grite. Y me gusta mucho porque este es como el arte de la lectura previa, ¿cierto? O sea, María no entra en pánico, María no empieza a quejarse, sino que ella fue directamente ¿a dónde? A la fuente. Y en la práctica, digamos, esto lo podemos llamar como anticiparnos, ¿sí? Y anticiparse no significa que vivimos angustiados, vivimos preocupados, vivimos tristes, ansiosos por saber cómo vamos a resolver la situación, sino que estar anticipados es conocer la necesidad, mi carencia, e irle y llevarla ¿a dónde? A los pies del Señor. Por ejemplo, cuando nosotros notamos que el vino del gozo se está agotando en nuestro matrimonio, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues ir al Señor Jesús en lo privado antes que entrar como en una confrontación con mi pareja. O sea, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Ir en oración, no quejarme. Y María no espera que los invitados se quejen, sino que ella lee el ambiente. Y aprender a leer el ambiente es medir el combustible emocional de mi pareja, de mis hijos. O sea, por ejemplo, una forma de leer el combustible emocional es que si yo sé que mi esposo o mi esposa tuvo un mal día en su trabajo, pues apenas él cruce la puerta, yo no le voy a lanzar el primer problema de la casa, ¿cierto? Crear el ambiente para el vino nuevo es si yo detecto que mi rutina se está secando, que mi relación se está volviendo monótona, ¿yo qué tengo que hacer? Anticiparme con un detalle, una palabra de afirmación, un espacio de intimidad, antes que el reclamo. Y hay algo que me parece muy importante de saltar y es que no hay que esperar a que no haya vino para yo empezar a ser detallista. O sea, no hay que esperar a que yo la vea enojada, seria, como que ve, a esta hora, ¿qué le pasó? No esperar a que él esté como que ya no quiere hablar, que es una característica muy común de los hombres, ¿no? Que ellos tienden a cerrarse y no manifiestan su sentir. Entonces, no esperar a eso, no esperes a que no haya vino para ir ¿a dónde? A la fuente. Con nuestros hijos, a menudo nos pasa que como hijos nos cuesta abrir el corazón a nuestros padres, nos cuesta mostrar nuestras emociones, nos cuesta como mostrar ese lado vulnerable, ¿sí? Pero ¿qué es la anticipación? Cuando yo empiezo a ver que ese vino del entusiasmo, de la alegría, de la seguridad, de la paz, yo empiezo a ver a mi hijo amargado, ¿sí? Haciendo mala cara, que llega del colegio, de la universidad y se encierra en su cuarto, no socializa con nadie, que yo empiezo a ver que empieza a tener, digamos, bajo rendimiento académico. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Observar esos silencios, esos cambios de humor e ir a la anticipación.
Y la anticipación con nuestros hijos debe ser sembrando la palabra de Dios a tiempo, afirmando sobre ellos antes de que el mundo intente vaciar en sus tinajas dudas e inseguridades. Y mire, hace poco vi un video que me llamó mucho la atención, donde hablaba de que nosotros como padres podemos criar a nuestros hijos moralmente correctos. ¿Qué es moralmente correctos? Buena persona, es educada, yo le instruyo en principios, en valores, pero no necesariamente lo estoy criando para ser salvo. Y si nosotros entendemos que vivimos en términos de eternidad y que estamos en esta tierra de paso, pues eso mismo yo debo hablarles a mis hijos, ¿sí? Yo tengo que estar constantemente recordándoles a ellos que no es suficiente yo criarlos moralmente correctos, sino que yo que necesito, que ellos sean salvos. Y es que sucede que la fe no se hereda. La fe hay que incorporarla. Y en el video hablaba de que, por ejemplo, con los hijos, especialmente los pequeños, y bueno, yo creo que hasta incluso la edad joven, funciona mucho la repetición, repetir, decir, así, y entonces llega ahí al modo de la mamá cantaletosa, pero es necesario repetir, pero más que repetir, yo también tengo que modelar desde mi ejemplo, ¿sí? Pero funciona desde la repetición, ¿por qué? Porque si tu hijo que está 8 horas diarias en el colegio, 5 días a la semana, con un profesor que se para al frente a hablarles de que el mundo fue creado a través del Big Bang, y tú solamente vas a dedicar media hora al devocional, media hora al altar familiar, 2 minutos de oración antes de dormir, pues imagínate quién va a ganar la batalla. ¿Quiénes van a ganar la batalla? Aquellos que están instruyendo la mente de nuestros hijos, ¿sí? Entonces no esperemos a que nuestros hijos caigan en una mala influencia para empezar a sembrar lo correcto y lo que viene de parte de Dios. En mis relaciones interpersonales hay algo, mire, muy interesante que hace María, y ella hace como una discreción protectora. Entonces María protege la honra de los novios resolviendo el problema en privado. Y esto puede pasar, por ejemplo, a nivel de iglesia, si nosotros notamos que un hermano está viviendo como una situación difícil, ¿cierto? No sé, está pasando por una falta de vino, puede ser recursos, puede ser salud emocional. Pues ¿cuál es nuestro papel? No exponerlo con otros, sino movernos entre bastidores. ¿Qué es movernos entre bastidores? Pues si yo puedo suplir esa necesidad de forma anónima, lo hago. Si yo puedo suplir esa necesidad de forma discreta, yo lo puedo hacer. O sea, si yo estoy apercibida, lo que yo voy a hacer es incluso evitar que mi hermano sufra una vergüenza interviniendo con una palabra a tiempo, con una oración a tiempo, ¿sí? Antes de que él tenga que exponer quizá por desesperación su necesidad. Y María hace algo muy poderoso, y es que ella combina la oración, o sea, el momento, la situación, la necesidad, no tienen vino, pero adicional a ello lo siguiente que hace es dar una instrucción, y es: haced lo que Él os diga. Y en la práctica nosotros no podemos, digamos, ser solo los que señalamos lo que hace falta, o no nos podemos volver expertos en detectar el problema, la carencia, la necesidad. No, nosotros tenemos que ser siervos que nos disponemos a ayudar aún en lo que hace falta. Entonces necesitamos ser promotores espirituales, donde no forzamos el milagro con exigencias, sino que creamos el ambiente de fe. Cuando María va donde el Señor Jesús, ella no llega explícitamente exigiéndole: ve, ¿cómo te parece que se acabó el vino? Necesito que hagas un milagro. Ella no llegó así, ¿cierto? Y me parece que es la forma en que María interviene, es la forma más sabia como María interviene, porque ella confía tanto en la bondad y en el poder de Dios que no necesita decirle qué hacer, sino que ella simplemente va y expone su carencia, expone su necesidad, sabiendo que Él, ¿qué? Actuará. Hermano, dígale a su vecino, al de la derecha y al de la izquierda: tu fe anticipada sostienen a los que aún no ven la solución.
Tu fe anticipada sostienen a los que aún no ven la solución. Y llega algo y es como un aparente rechazo, ¿no? Por parte del Señor Jesús. Pero también a su vez vemos la persistencia de María. Y el Señor Jesús le responde con una frase que suena dura, pero en realidad Él no está siendo ni respetuoso ni mucho menos, sino que le dice, ¿y qué tiene que ver esto contigo y conmigo, mujer? O sea, como cuando la mamá a uno le manda a hacer algo ¿y yo por qué? ¿A son de qué? ¿Sí? Algo más o menos así fue que sucedió. Y Él le dice, aún no ha venido mi hora. Y el Señor Jesús se refería específicamente a que no era aún la hora para Él hacer público, digamos, quizás su ministerio, empezar a hacer público sus milagros, su poder. Y a pesar de que Él dice que su hora todavía no ha iniciado o no es el inicio de su carrera, María fuerza suavemente el inicio de esa vida pública. Ella sabe que aunque no sea el momento cronológico perfecto, el amor y la misericordia de Dios siempre llegan justo a tiempo. María actúa como una figura adelantada en el tiempo, ¿sí? Y ella logra hacer algo que yo lo llamé como una provocación santa, ¿sí? Y es que logra que el Señor Jesús manifieste su gloria antes de lo previsto. ¿Gracias a qué? A la intervención de ella. Entonces no solamente se salva la fiesta, sino que empieza, digamos, esa carrera ministerial del Señor Jesús aquí en la tierra. Y la característica número 3. Promueve la obediencia para que el milagro ocurra. María, con una sola frase, y es, haced todo lo que Él os diga. ¿Cierto? Y es la frase más importante para ella, que ella dijo, porque eso permitió que preparar el entorno para que el milagro fuera posible. Y representa, digamos, ese traspaso de mi carga, de mi situación, de mi necesidad, de mi problema, a la autoridad divina. O sea, digamos que ese momento marca un antes y un después. Cuando aún yo conociendo que el Señor sabe de mi necesidad, yo voy ante Él y le digo, Señor, tengo esta situación, no sé cómo lo vas a hacer, solo creo en que tú tienes el poder y si tú lo quieres hacer, sucederá. Aquí te lo dejo. Y en la vida cotidiana, digamos que esto no es una imposición, sino que en realidad es una llave de liberación. Si nosotros entendemos en realidad que es aprender a descansar y soltar las cargas en el Señor, ¿qué vamos a empezar a entender? O sea, de que esto no me corresponde a mí, de que esto le corresponde ¿a quién? Al Señor. Y esta característica de María también habla de que ella guía hacia otros, hacia la obediencia. Y guiar hacia la obediencia es preparar el recipiente, preparar esa vasija, preparar esa tinaja, preparar el ambiente de mi casa, de mi hogar. Si yo sé que viene una temporada difícil, una situación de salud, una situación de estrés laboral, crisis financiera, ¿cuál es mi labor? Recordarles y recordarme a mí misma que la solución está en la obediencia a su palabra. Guiar hacia la obediencia es que aunque yo no entienda, no tengo ni idea el porqué de mi proceso, el porqué de mi situación, yo sigo haciendo lo que Él me diga. Que aunque yo piense que yo no merezco vivir este proceso, no entiendo al Señor el porqué de mi temporada, pero que aún sin yo entender el porqué de mi temporada, yo sigo avanzando y creyendo y haciendo lo que Él nos diga, ¿cierto? Guiar hacia la obediencia también es en ese rol como esposas, ¿sí? Como esposos. Y es que a veces nos pasa mucho en las mujeres en especial, no sé si a ustedes o solamente a mí, intentamos a veces cambiar a nuestros esposos como con regaños, con sugerencias, con manipulación emocional. Y resulta que para nosotros poder guiar hacia la obediencia,
y en especial en nuestro núcleo, en nuestra familia, en nuestro esposo o en nuestros hijos, es vivir bajo el haced lo que Él os diga. Y es cuando yo modelo desde el ejemplo. No se trata solamente que salga de mi boca, solamente me la pase yo todo el día. Es que hay que hacer lo que Él os diga, hacer lo que Él os diga, y usted y haga, ¿y yo para cuándo? ¿Sí? Entonces, cuando como esposas o como esposos, desde ese rol nosotros damos el ejemplo de que la máxima autoridad en esta casa no eres tú ni soy yo, sino que es ¿quién? Es Él. Si nuestros hijos por lo general obedecen por temor al castigo, por temor a la reprensión, ¿sí?, al regaño, ¿qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Pues van a hacer lo que se les antoje, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Enseñarles, que ellos aprendan a identificar la voz del Señor Jesús. Al hablarles no solamente con palabras, sino con actos, el haced lo que Él os diga. Y de esta manera, querida iglesia, déjenme decirle que le estamos dando una brújula eterna a nuestros hijos. Y María no tenía el poder de hacer el vino, pero María tenía la potestad como madre, como padre, para impulsar a su hijo a hacer el milagro. Facilitó el escenario para la obediencia. Mire, y nosotros tenemos la potestad, no solamente como mamá, como papá, sino como hermanos, en el entorno donde usted influencie, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, que incluso con nuestra propia voz los podamos catapultar. Que ellos crean en ellos por sí mismos, que crean en ellos por lo que el Señor determinó para sus vidas. Una palabra, mire, de aliento de un padre o una madre es a veces el motor que permite que un hijo supere cualquier obstáculo. Necesitamos ser guías morales, pero también espirituales de nuestro entorno. Hay que orientarlos a lo santo, hay que orientarlos hacia lo correcto. Y en un mundo lleno de ruido, los padres somos quienes ayudamos a formar el criterio para que ellos sepan distinguir entre el bien y lo malo. Pero a su vez, nosotros debemos que tener sabiduría y discernimiento para no convertirnos en el tropiezo de nuestro hijo. Esto requiere de gran sabiduría, incluso de humildad, porque cuando yo como padre aprendo a identificar cuándo es el momento de tenerlo, pero también cuándo es el momento de soltar, créanme que eso lo que va a hacer es, digamos, expandir esa relación que yo tengo con mi hijo, esa confianza que yo tengo con él, pero sobre todo creyendo que el Señor, que lo ama más que yo, es el que va a determinar su camino. Implica sanar nuestras propias heridas para no proyectar miedos o frustraciones personales en el camino de nuestros hijos. Y muchos de nuestros papás quizá no les enseñaron a ser papás, ¿cierto? Vienen, digamos, de infancias rotas, con corazones fracturados, y a veces nosotros no sabemos cómo hacer para que, digamos, esas situaciones, esas heridas de nuestra infancia no repercutan de cierta manera en la vida de nuestros hijos. Con nuestros hijos, nuestra responsabilidad sí es decirle, haced lo que Él os diga, pero sobre todo es mostrarles cómo yo hago el haced lo que Él os diga. Ser coherentes con los valores que predicamos es lo que realmente les va a dar a ellos la seguridad para caminar firmes. Y es una misión que todos sabemos que no siempre recibe aplausos, pero cuyo fruto se ve cuando nuestros hijos empiezan a caminar con integridad y con propósito por este mundo. Nuestra responsabilidad es decir, haced lo que Él os diga y llenar las tinajas de agua. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Hacer lo natural.
lo que me corresponde, llenar las tinajas de agua. Y el peso de transformar el agua en vino o de hacerlo sobrenatural le corresponde ¿a quién? Al Señor. Y estas palabras significan establecer el reino o la cultura del reino en mi casa, en mis amigos, en mis compañeros de trabajo, en mi entorno, en mi iglesia. Si todos entendemos que la meta no es hacer lo que yo quiero o lo que Él dice, sino, o sea, Él, el papá, Él, los amigos, Él, los hermanos, sino hacer lo que el Señor nos pide, incluso los conflictos de ego van a desaparecer y el milagro se va a volver una constante en nuestras vidas. El vino nuevo va a ser una constante en nuestras vidas. Y mire, el resultado de este milagro, como ya lo leímos, es que el Señor convierte el agua en vino, pero no cualquier vino. Dice la palabra, el mejor vino. Y el desenlace de esta historia termina no solo con el Señor Jesús haciendo su primer milagro, salvando una boda, con la provocación de una madre al estrellato de la vida pública de su hijo. No solamente se queda en convertir algo simple e insípido como el agua al vino y al nuevo vino, sino que cuando nosotros hacemos lo que Él nos diga, el resultado va a ser proveer el mejor vino. Y volvamos a leer la historia desde el versículo 7, por favor. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y mire, esta historia nos habla de 6 tinajas. Tinajas que le cabían aproximadamente de 2 a 3 cántaros. Es decir, que más o menos viene siendo que a cada tinaja le cabían 100 litros de agua. Entonces eran 6, serían 600 litros, o lo que conocemos hoy, digamos un equivalente podrían ser 180 galones. O si usted de pronto no tiene la medida de cuántos son galones, más o menos vendrían siendo entre 600 y 700 botellas de vino. Y esto me gusta mucho porque el hecho de que el Señor Jesús mande a llenar las tinajas, que eran unos recipientes especiales hechos en piedra, porque se suponía que este material conservaba la pureza del agua, y con esto hacían algo que se llamaba un ritual de purificación, y que lo que hacían era lavarle las manos a todos los invitados de la boda, ¿cierto? Entonces tenía un propósito religioso específico dictado por la ley judía, que según ese ritual, pues era la forma de purificar ¿a quiénes? A los invitados de la boda. Y me encanta aquí porque el Señor Jesús no viene a destruir las tinajas o esa tradición judía, sino que Él viene a llenarlas con un contenido nuevo y con un contenido superior. Y cuando el Señor les dice que por favor traigan las tinajas y convierte 600 o 700 botellas de agua en vino, es lo que digamos resalta este detalle, es la abundancia y la generosidad del milagro, ya que esa cantidad de vino era mucho más de lo que en una celebración común requería, y lo que hace esto es simbolizar la provisión desbordante de Dios. Al llenar las tinajas de la purificación con el mejor vino, el Señor Jesús lo que está haciendo es revelar que Él es el cumplimiento de la ley. Y el maestresala se asombra, ¿cierto?, de que el mejor vino se sirviera a lo último, porque funcionaba al contrario. Se ofrecía primero lo mejor. Cuando ya me imagino yo que al tercer día ya todos no sabían ni de quién eran vecinos, pues ahí sí sacaba como lo más o menitos, ¿cierto?
Y el concepto de el mejor vino para lo último encierra una de las verdades espirituales más esperanzadoras de la fe, y es la siguiente, hermanos. Si tal vez a usted no se le ha quedado nada de esta enseñanza y vamos a hacer como un borrón y cuenta nueva, yo voy a necesitar que usted al menos se lleve lo siguiente, y es que el camino con Dios no es un proceso de decadencia, sino de perfección ascendente. El camino con Dios no es un proceso de decadencia, sino de perfección ascendente. Y en el mundo la lógica es inversa, ¿cierto? Se ofrece siempre lo mejor al principio: la juventud, el entusiasmo, la novedad, la energía, la fuerza, el vigor. Y cuando las fuerzas se agotan o el interés decae, se sirve lo inferior. Y llega el Señor Jesús y rompe toda esta estructura temporal. Y yo quiero que usted me acompañe, ya para ir terminando, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Se lo voy a leer en la versión NBI. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Y espiritualmente, el mejor vino al final significa que la vida en el espíritu gana calidad con el tiempo. Y mientras que el cuerpo físico puede desgastarse, al espíritu le sucede como el vino, se añeja. Pero adquiere ¿qué? Matices, nuevo color, nuevo sabor, sabiduría y una paz que no se tenía al principio. Yo quiero preguntarte en esta mañana si quizá tú te encuentras en una temporada donde sientes que el vino se te está acabando. El vino quizá de la alegría, si sientes que te estás quedando sin fuerzas, sin ganas, sin capacidad. Si quizá usted siente que está en un momento donde su vida espiritual va así, plana, donde no pasa nada, donde ni siquiera el gozo de la salvación está presente en nuestras vidas, donde tal vez usted se siente básico, ¿sí? Donde usted siente que como que no está pasando nada en mi vida. Yo quiero decirte algo en esta mañana, y es que el milagro ocurre precisamente cuando hay una carencia absoluta. Y en ese sentido espiritual nos enseña que nuestros finales son los principios de Dios. Y si hacemos todo lo que Él nos diga, aun cuando nosotros sentimos que nuestros recursos se han agotado, el vino del entusiasmo quizá, la salud, la paciencia, el gozo de mi salvación ya no están, yo ya no lo siento, yo ya no lo percibo, quiero decirte que es el escenario perfecto para que el Señor Jesús manifieste su gloria. Lo que Él crea a partir de nuestra nada es siempre superior a lo que nosotros construimos con nuestro esfuerzo inicial. El mejor vino para lo último es una promesa escatológica, es una promesa para el futuro. Y es que la vida eterna no será un eco aburrido de esta vida, sino el vino más exquisito que tú y yo jamás hayamos probado. El vino nuevo al final de la fiesta simboliza que lo mejor de la revelación de Dios es Cristo Jesús, que Él es el mejor vino que Dios reservó para el momento cumbre de la historia humana, transformando la religión de deber en una relación de banquete y fiesta. Nos dice que lo que nos espera al final de nuestra existencia terrenal no es la oscuridad,
no es el vacío, sino un banquete definitivo donde el anfitrión es ¿quién? Es Dios, quien ha guardado lo más glorioso para nuestro encuentro final. Yo quiero que usted por favor se ponga sobre sus pies y si tal vez, como le decía ahora, usted se está sintiendo en un momento de su vida donde siente que el vino se le está mermando, o quizá usted siente que el vino en su casa, en su hogar, con su familia, con su esposa, con sus relaciones personales, ha ido disminuyendo. Yo quiero decirle hoy que hay una transformación que nosotros podemos vivir a partir de entregar nuestras cargas al Señor, prepararnos y disponernos para hacer lo que Él nos diga, y el vino nuevo que Él ha reservado y ha preparado está dispuesto para nosotros. El vino, para llegar a ser tal, pasó por un proceso de estrujado de la uva, de la oscuridad de la fermentación. Y quizá tu mejor vino es aquel que ha pasado por procesos difíciles y ese va a poder ser el resultado de las pruebas que has superado. Quizá ese proceso trae como resultado un vino que tiene historia y que es capaz de deleitar a otros porque ha sido procesado por la mano de Dios en nuestro interior. Amado Señor, hoy queremos darte gracias, Dios de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque tú a través de esta historia, Señor, nos enseñas que no solamente estás en lo simple, sino en lo absoluto de nuestras vidas. Porque aunque quizás, Señor, otros esperaban que tu primer milagro fuera resucitar un muerto, sanar un enfermo, quizá multiplicar, Señor, alimento, hiciste un milagro aparentemente sencillo, pero eso muestra, Señor, de que tú te mueves aún en lo cotidiano. Hoy te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Señor, a estar alerta, Dios, a aprender a callar, a observar el entorno. Ayúdanos, Dios de los cielos, Señor, a tener una mirada activa, Señor, hacia lo que se mueve en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mis hijos. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, expectantes como María, Señor, para ver lo que otros ignoran. Ayúdanos, Señor, a anticiparnos, Padre Celestial, ante las situaciones, a promover un ambiente de fe, Señor, para que tú te muevas con poder, con autoridad, Señor, para que tú hagas el milagro que tú determinaste para mi vida, para mi familia, para mis finanzas, para mi empleo, Señor, con mi salud. Ayúdame, Señor, a no quejarme, Señor, aún, Señor, en medio del proceso, aún en medio del desierto en el que pueda estar, Señor. Aún cuando yo vea, Señor, un panorama quizá triste, nublado, Señor, donde yo no veo salida, Dios. Enséñame, Señor, a llevarte a ti, Señor, todas mis cargas, todas mis necesidades, Señor, creyendo de que tú eres suficiente, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor Dios, a promover el ambiente, Señor, del milagro con los que me rodean, Señor, a declarar palabras de fe, Señor, a declarar palabras de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú nos dices, a impartir, a guiar a otros hacia la fe, Señor, a renovar nuestro espíritu a través del vino nuevo, Señor, que solo tú puedes darnos, Padre Celestial. Si alguno de los que estamos acá, Padre amado, estamos viviendo una temporada donde sentimos que nuestro vino, Señor, se está agotando, hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que tú llenes nuestras tinajas. Hoy te rogamos, Señor, para que mis tinajas, Señor, para que nuestras tinajas sean llenas de tu presencia, Señor, sean llenas de tu poder, Padre Celestial. Que la revelación, Señor, del poder de Jesucristo sea una verdad y una realidad en mi vida todos los días.
Señor, que yo aprenda, Señor, a vivir una vida con sentido, con propósito, Señor. A confiar, Padre Celestial, a creer. Ayúdame a obedecerte, Padre Celestial, a hacer lo que tú nos dices, a modelar lo que tú nos pides. Ayúdanos, Señor, a que el ambiente, Señor, sea el correcto para que el milagro suceda, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú te haces presente, Señor, en nuestra vida diaria, Dios. Gracias, Padre amado celestial, porque muchas veces, Señor, nos pasamos esperando que el milagro que nosotros queremos suceda, Dios, cuando nos hemos olvidado que el mejor milagro, Señor, tú ya lo hiciste por nosotros y fue entregar a tu Hijo en la cruz del Calvario para la resurrección y para que nosotros hoy podamos vivir en libertad y podamos creer en que hay una eternidad contigo, Señor. Y hoy, Padre celestial, te pedimos que ese vino nuevo, Señor, llegue a nuestras vidas, que ese vino nuevo se revele a nuestras almas, a nuestros corazones, Señor, y podamos vivir una vida que te agrade, que te dé gloria, que te dé honra, Señor, y que aunque en esta tierra, Señor, nuestros ojos no vean lo que quizá queremos o deseamos, hoy oramos, Señor, para que nuestros hijos y las generaciones que se levantan, Señor, por tu misericordia, Señor, lo puedan ver. Y si no sucede, Señor, nos espera lo mejor y es una eternidad junto a ti, Padre celestial. Hoy entendemos, Señor, que nos movemos en términos de eternidad, Padre celestial. Y queremos que nuestra eternidad sea junto a ti, Señor, alabándote, adorándote y exaltándote, Señor. Gracias por este tiempo, Padre celestial. Y terminamos este tiempo, Señor, alabando y exaltando tu nombre. Volviendo al Padre para volver a creer.